qué bueno que está Ana Milena para que coordine la discusión. Un interesante tema de una entidad que de pronto a muchos no se dice. Muchas gracias, Ana Milena y Juan Andrés, por... Hola, doctor, buenos días. Sí, es una revisión importante porque pues, conocemos mucho de la neuritis óptica relacionada con esclerosis múltiple, pero no con neuromielitis óptica. Y es una entidad que cada vez vemos más, pero porque cada vez la buscamos más. Han mejorado los métodos diagnósticos y por eso tenemos pues cada vez más casos. Y debemos estar atentos a este modo de neuritis óptica que tiene implicaciones neurológicas muy graves. Entonces, muchas gracias, Diego, por revisar el tema. Y al final vemos qué preguntas hay. Yo tengo que decir que para mí tiene un significado muy especial porque el primer paciente que yo comencé a atender como E5, como estudiante de quinto, en la sala, cuando nos asignaban pacientes en las salas, fue un paciente de una neuromielitis óptica. Entonces, estudié muchísimo el tema, casi todo se me ha olvidado, pero pues va a ser muy interesante para mí, porque pues mi primera experiencia clínica fue con una neuromielitis óptica. Buenos días a todos, gracias doctor Castro, gracias doctora Ana. Entonces, mi nombre es Diego Guarín, soy residente de oftalmología de tercer año de la Universidad del Valle. En el día de hoy vamos a hablar de dos enfermedades del espectro de enfermedades de neuromielitis óptica y de las enfermedades relacionadas con anticuerpos contra la glicoproteína de la membrana del oligodendrocito. La docente asesora fue la doctora Ana Milena Bautista, que es neurooftalmóloga, docente de la Universidad del Valle y de la Universidad Javeriana y oftalmóloga de la Clínica Oftalmológica de Cali. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es hacer una definición de la enfermedad. Entonces, lo que tenemos que saber es que esta es una enfermedad tipo inflamatoria que es idiopática y que es de tipo desmielinizante, ambas enfermedades, cada una con su mecanismo de acción diferente, y lo que genera es un daño en el sistema nervioso central, un daño en la mielina, y ese daño en la mielina pues hace que haya un daño axonal, y generalmente esta enfermedad va a estar localizada pues, en las zonas donde se encuentra pues, mayor cantidad de receptores. Por eso se va a afectar principalmente pues, el nervio óptico, la médula espinal y el cerebro. Entonces, tenemos que saber un poco cómo evolucionó la enfermedad pues, para llegar a un diagnóstico, y esta fue primero descrita en 1894 por el médico Eugène Devic, el cual la describió en una paciente de 45 años en un hospital en Lyon. Entonces él encontró que había una paciente que tenía un dolor de cabeza muy intenso, con una alteración en la movilidad de los miembros inferiores asociada a una ceguera. Cuando esta paciente falleció, fue llevada a autopsia, y en la autopsia se encontraron que había un proceso de desmielinización, y pues de ahí empezó como a estudiarse un poco la enfermedad. Vemos que hasta 1943 se hizo pues el primer reporte en Latinoamérica de la enfermedad, y fue hasta el 2004, prácticamente casi 100 años después, donde se pudo encontrar que esta enfermedad era diferente a la esclerosis múltiple. Inicialmente, durante estos 100 años, hasta el 2004, se consideró que era como una variante en la cual solo se afectaba la médula espinal y el nervio óptico en una esclerosis múltiple. Pero fue hasta este año donde se encontró que esta enfermedad presentaba unos anticuerpos que la diferenciaban de la esclerosis múltiple, y son los anticuerpos contra antiacoporina 4. Posteriormente, en el 2012, se dieron cuenta pues, que habían unos pacientes que eran positivos para antiacoporina 4, pero otros no lo eran. Y esos pacientes que no eran positivos contra antiacoporina 4 se dieron cuenta que tenían como unas características clínicas diferentes y presentaban unos anticuerpos también diferentes, que son los anticuerpos contra la glicoproteína de la membrana del oligodendrocito. Y por último, en 2015, un grupo de expertos de neurología consideraron pues que había que colocarle como un nombre a esta enfermedad, y se le dio el nombre de espectro de enfermedades de neuromielitis óptica. Por eso ya no se conoce como enfermedad de Devic. Adicionalmente,
Todavía pues no se ha propuesto, pero ya se sabe que las enfermedades relacionadas con anticuerpos contra la glicoproteína del oligodendrocito es una enfermedad también diferente que no entra dentro del espectro de enfermedades de neuromielitis óptica. Entonces, aquí tenemos prácticamente como los tres escenarios en los cuales, o los nombres que le hemos colocar a la patología de esta enfermedad. Entonces, la primera sería una enfermedad de astrocitopatía autoinmune que está relacionada con anticuerpos antiacoporina 4. Lo que pasa, pues como vemos acá, esta sería una fotografía de un nervio óptico. Aquí tenemos los haces de colágeno pues, que están en la lámina criosa, y vemos que en esta zona es donde se encuentran los astrocitos. Entonces los astrocitos, justo con esta lámina criosa, son las que se encargan del soporte metabólico y nutricional de lo que sería las neuronas o de los axones de las neuronas. Por eso son importantes que si estos se dañan, pues va a haber una importante repercusión a nivel de estas células. Por otro, tenemos la enfermedad desmielinizante inflamatoria, en la cual los anticuerpos van a ser negativos y tenemos unos anticuerpos contra la glicoproteína de mielina del oligodendrocito positivo. Y el último escenario clínico es donde el paciente tiene anticuerpos antiacoporina 4 negativos y anticuerpos contra la glicoproteína de mielina de oligodendrocitos también negativos. Vamos a hablar un poco de la epidemiología de la enfermedad. Tenemos una incidencia de 0.053 a 0.4 por 100.000 pacientes al año, una prevalencia de 0.52 a 4.4 por 100.000 habitantes al año. Esto es como muy variable dependiendo de la población a la cual estamos estudiando, y eso más adelante lo miraremos. Y se ha encontrado pues, que es más frecuente en asiáticos y en africanos, pero eso depende mucho del espectro de enfermedades que estamos hablando, y generalmente se relaciona o está más acorde con la enfermedad positiva contra anticuerpos antiacoporina 4. Algo muy importante y por lo que debemos saber acerca de este tema es que alrededor del 50% de los pacientes van a quedar con una ceguera y una discapacidad motora muy importante que va a alterar la calidad de vida del paciente. Y lo otro es que más o menos un tercio de los pacientes van a morir a 5 años posterior a que se hace el diagnóstico si no se les da tratamiento a este paciente. Entonces, es mucho más frecuente en mujeres. Si hablamos de enfermedades de antiacoporina 4, generalmente la relación es de 9 a 1, pero si miramos en enfermedades como la relacionada con el oligodendrocito, vemos que esta puede ser de 2 a 1 o de 1 a 1, pues dependiendo mucho de la edad del paciente. Generalmente esta enfermedad se presenta entre los 30 a 40 años y es una de las diferencias que tenemos que tener claras con la esclerosis múltiple, porque generalmente la esclerosis múltiple se presenta a edades más tempranas, iniciando pues más o menos a los 20 años. Y otra cosa importante es que casi un cuarto de los pacientes, del 15 al 20, se pueden presentar en edad pediátrica o en pacientes mayores de 65 años. ¿Y cuál es la importancia de diagnosticarlo en pacientes que sean mayores? Que esos pacientes van a tener un curso más severo comparado con pacientes que sean más jóvenes. Y lo otro es que generalmente los pacientes que son mayores, las características clínicas pueden variar un poco y generalmente van a afectar principalmente la médula espinal, a diferencia de los pacientes que son más jóvenes, en los cuales va a haber un mayor compromiso del nervio óptico. Lo otro es que, adicional a que tenemos la enfermedad, también tenemos que tener presente que tenemos hasta un cuarto de los pacientes, o sea, más o menos un 25%, pueden tener una enfermedad autoinmune asociada, como sea un lupus o un síndrome de Sjögren, que son importantes pues tenerlos presentes, porque podemos tener una gran variedad de síntomas o de signos clínicos y podríamos confundirnos y realmente solo estamos ante dos enfermedades diferentes, pero que se pueden encontrar en un mismo punto. Lo último es que tenemos una herencia, de más o menos, pues se ha encontrado en algunas series de casos que hasta el 3% de las personas pueden tener un familiar que tenga esta enfermedad, y en muchos casos se ha encontrado que se relaciona con alteraciones en los genes de los haplotipos HLA. Entonces, como les hablaba anteriormente, la epidemiología de la enfermedad va a variar mucho dependiendo de la población en la cual nos encontramos. Aquí, entonces, en esta imagen, lo que quiero que vean es, por ejemplo, digamos acá en Estados Unidos, vemos que de 3 a 9 por 100.000 habitantes. En esta zona, que es una de las zonas que está más comprometida a nivel mundial, lo que tiene mayor cantidad de casos, que es Martinica, que tiene 10 por 100.000. Y si miramos en Cuba, solo de 0.52 por 100.000. Lo que llama la atención pues, en todas estas que estamos viendo es que la gran cantidad de pacientes o tienen una predisposición por la raza negra, como vemos acá, de 13 a 100.000, de 11 a 100.000 y pues de 0.8 a 100.000. El otro lugar que está bastante comprometido son los pacientes asiáticos. Como vemos acá, si vemos acá en Japón, en Miyamoto, vemos que es de 3.42 por 100.000, en Tokachi de 4.1 a 100.000, y en Corea del Sur, que es una zona que tiene alta prevalencia, de 3.56 por 100.000. Acá tenemos otro estudio en el cual recogieron todas las series de casos que encontraron, y lo que hicieron fue colocar cuál era la incidencia por millón y mirar si tenía anticuerpos antiacoporina positivos, y también adicionalmente mirar cuál es la relación entre hombres y mujeres.
Entonces vamos a mirar acá a Abu Dhabi. Entonces vemos aquí Abu Dhabi tiene una incidencia bastante alta de 1.16 por millón de habitantes. Vemos que Hungría, Austria y Nueva Zelanda tienen de 1.32 y 0.37. Y sobre Corea del Sur, como les dije anteriormente, que tiene altos casos de 7.3. Y si miramos la positividad, generalmente la positividad de las personas que tienen esta enfermedad por antiacoprina 4 va por encima del 80%. Y como vemos, pues esto se correlaciona. Si tiene antiacoprina 4 altamente positivos, pues vamos a encontrar que hay mayor probabilidad de que los pacientes sean femeninos, como vemos en estas tasas que nos encontramos acá. Pero bueno, eso encontramos a nivel mundial, pero ¿qué encontramos en Colombia? Entonces, en Colombia solo hay 2 estudios que nos hablan de esta enfermedad. El primero fue realizado en 2016 en 3 centros de tercer nivel en Bogotá, en los cuales recogieron los pacientes en una serie de casos descrita, recogieron pacientes del 2012 al 2015 con diagnóstico de enfermedad de neuromielitis óptica, en los cuales no importaba si eran positivos o negativos para anticuerpos contra antiacoprina 4, pero en ese momento no se midieron los anticuerpos contra los oligodendrocitos, contra la glicoproteína de mielina de los oligodendrocitos. Y lo que encontraron fue que la edad media de inicio de estos pacientes fue 31 años, principalmente comprometiendo mujeres en el 81%, y algo que pues difiere, digamos, con el próximo estudio que les voy a nombrar es que no hubo diferencia en el compromiso de nervios ópticos entre pacientes que eran seropositivos o seronegativos. Y el otro paciente también es una serie de casos que se recuerdan los pacientes en unos centros también de tercer nivel en Bogotá, y lo que encontraron fue, los pacientes que recogieron fue entre un periodo del 2012 al 2017, durante 5 años se encontraron 35 pacientes. La edad media de inicio de estos pacientes fue 46.5 años, lo cual vemos es un poco más alto comparado pues con lo que está registrado en la literatura. Pues esto sí es igual, el 90% de mujeres, al igual pues que en el anterior estudio, pero ellos sí encontraron que los pacientes que tenían anticuerpos antiacoprina 4 tenían mayor mortalidad y mayor compromiso de nervio óptico, pues algo que generalmente no es tan usual, es que ya generalmente tiene mayor compromiso de la médula que de nervio óptico, y como se ve acá, pues tienen un compromiso medular bastante importante en la mayoría de los pacientes. Entonces ahora tenemos que hablar de qué ocurre para que se dé esta enfermedad. Entonces lo primero es saber qué tenemos o qué son las aquaporinas. Las aquaporinas son unas proteínas que son canales de agua que permiten el flujo bidireccional de agua a favor de un gradiente. Generalmente los vamos a encontrar en cerebro, médula espinal y nervio óptico, pero no solo los vamos a encontrar ahí, también los encontramos en riñón, estómago y músculo esquelético. La diferencia es que la enfermedad solo se va a presentar en el sistema nervioso central, porque a este nivel no hay una inhibición del complemento. En cambio, en los otros órganos que nombré, sí, el complemento se inhibe y de esta manera no se desencadena pues, esta muerte celular. Entonces, lo primero que tenemos que saber, adicional a lo anterior, es que la aquaporina 4, ¿dónde se encuentra? Él se encuentra en el pie de los astrocitos, como vemos acá, haciendo parte de la barrera hemato-retiniana. No se sabe por qué las células B producen anticuerpos contra esta proteína, todavía no se ha identificado. Se sabe es que los pacientes que tienen altos niveles de interleuquina 6, es más probable que esas células beta produzcan anticuerpos contra esta aquaporina 4. Y lo que va a pasar es lo siguiente: una vez se producen estos anticuerpos que vemos acá y se depositan en estos pies, en los pies de los astrocitos, va a haber una respuesta del complemento y va a producirse una citotoxicidad inducida por complemento, y eso va a generar pues que lleguen también, aumenten citoquinas, y al aumentar citoquinas permite el traslado de neutrófilos, y esos neutrófilos también van a producir una citotoxicidad y me van a dañar estos astrocitos que tenemos acá. Una vez se dañen los astrocitos, como vemos, estos astrocitos están unidos a los oligodendrocitos, esto permite también un daño del oligodendrocito y de la mielina como tal de lo que sería la neurona. Entonces, eso es un proceso que produce una desmielinización de tipo secundario, porque primero se daña el astrocito y después de que se daña el astrocito sí se produce un daño del oligodendrocito y posteriormente pues de la neurona. Como vamos a ver más adelante, este mecanismo fisiopatológico es diferente al de la enfermedad relacionada con anticuerpos contra la glicoproteína de la membrana del oligodendrocito. Adicional a eso, tenemos algunos factores que me dan buen pronóstico en el paciente. Generalmente eso se encuentra pues con pacientes que tengan una presentación temprana de la enfermedad, que no hayan tenido mielitis, que durante su primer episodio haya una completa remisión del cuadro clínico, y el paciente pues que después de que presentó el primer episodio tenga un periodo libre de enfermedad mayor a 1 año. También tenemos algunos desencadenantes en esta enfermedad, y esto va a variar un poco. Entonces, los pacientes que tienen alguna infección relacionados con antiacoprina 4, se han encontrado que el 15 al 35% han presentado una infección por varicela zoster o HIV, que sería lo más común, pero también tenemos otros virus y otras bacterias que están relacionados, como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, la hepatitis A,
el dengue y pues bacterias como las que son relacionadas con el treponema, la sífilis y la Mycobacterium en tuberculosis. Si miramos la cantidad de pacientes que están comprometidos en los que tienen anticuerpos positivos contra la glicoproteína de membrana en oligodendrocitos, vemos que más o menos el 40 o el 50% de los pacientes presentaron un cuadro infeccioso previo a que se desencadenara el proceso desmielinizante. Después de que vimos lo anterior, es importante pues saber cómo es la clínica. Y la clínica del paciente es un curso que es muy agudo y severo, que generalmente llega a su punto máximo a los 7 días posterior a que se presentan los síntomas del paciente. Entonces, generalmente estos pacientes vamos a tener que, como está comprometida la médula espinal, tenemos un compromiso a nivel pues, de los miembros inferiores, que sería la paraplegia o la tetraplegia, un compromiso si es más superior o completo de toda la médula, en el cual va a haber una limitación para la movilidad, un rascado intenso, y este rascado intenso se relaciona con un compromiso del tallo cerebral. Entonces los pacientes que tienen rascado generalmente también pueden tener compromiso de pares craneales, alteraciones oculomotoras en los movimientos oculomotores, los espasmos tónicos, y pues lo que más nos importa, lo que más interesa a nosotros es la pérdida de la visión, que se encuentra muy frecuentemente en los pacientes. Pero esta puede cambiar dependiendo de la enfermedad a la cual los estemos encontrando. Entonces, generalmente los pacientes que tienen alteraciones por antiacopolina 4 generan peor visión comparado con los pacientes que tienen alteración con la glicoproteína de membrana del oligodendrocito. Lo usual en estos pacientes es que encontremos unas muy malas agudezas visuales. Generalmente casi la mitad de los pacientes tienen agudezas visuales que son peores a 20/200, y si no se tratan adecuadamente, pues como les dije anteriormente, puede llevar a una ceguera. Adicional a que tenemos unos síntomas que tenemos que identificar, también podemos encontrar un gran espectro de síntomas o de signos en un paciente que nos hace pensar en que tenemos diferentes presentaciones clínicas. Entonces, la primera de ellas sería la mielitis transversa, que es la primera manifestación que se va a presentar en los pacientes que tienen anticuerpos positivos contra antiacopolina 4, más o menos en el 48%, y la siguiente manifestación más común sería la neuritis óptica en un 42%. Más o menos el 10% de los pacientes pueden presentar una alteración a nivel del área postrema, y la característica que tiene el área postrema difiere un poco de las otras características anatómicas que se tienen en el sistema nervioso central. ¿Y por qué? En el área postrema, que es una zona que se encuentra pues, cerca a la médula oblongada, es una zona que no tiene barrera hematoencefálica, y como no tiene barrera hematoencefálica, la probabilidad de que los anticuerpos se encuentren en mayor cantidad en esta zona es mucho mayor. ¿Y qué ocurre en esos pacientes que tienen comprometido el área postrema? Son pacientes que tienen vómitos incoercibles, que tienen hipo que no se puede controlar, y esas son pues sus características, y generalmente son en el 10% de los pacientes. Y la probabilidad de que ocurra una mielitis y una neuritis óptica de manera simultánea es muy baja, solo de un 4%. Entonces, la mielitis transversa, ¿cómo la vamos a ver y cómo la vamos a encontrar? Entonces, generalmente es una alteración sensitivo-motora, que es de tipo bilateral, que puede tener un compromiso que sea rostral. Cuando hablo de rostral, quiere decir hacia la parte superior, hacia el tallo cerebral, o ventral, que quiere decir que hay un compromiso hacia la parte de los miembros inferiores. Entonces, generalmente va a haber el compromiso, o los síntomas van a estar relacionados con la localización del compromiso de la médula espinal. Generalmente cuando se relaciona pues, con mielitis transversa, también tenemos enfermedades autoinmunes que están muy asociadas. Va a haber un mayor compromiso de la sustancia gris, y la característica es que haya un compromiso motor y sensitivo que sea de tipo simétrico en miembros inferiores. En algunos casos, dependiendo del nivel que esté comprometido, puede haber una alteración de esfínteres, que no es lo usual, y cuando tenemos alteración de esfínteres, generalmente podemos hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con un síndrome de Guillain-Barré. Y lo normal es que todo paciente que tenga una mielitis transversa va a tener pues, un curso severo. ¿Y qué le vamos a encontrar nosotros en la resonancia que le podemos solicitar al paciente? Entonces, esa sería una resonancia magnética en una secuencia T2 en un corte sagital, y lo que vamos a ver son estas áreas de hiperintensidad, como vemos acá, dentro de la médula. Así como vemos acá, son áreas de hiperintensidad. Lo usual es que en estos pacientes que tienen mielitis transversa, es que hayan, o para que se haga el diagnóstico, tienen que haber tres segmentos, o que hayan 3 vértebras que estén comprometidas de manera seguida. Si no están de manera seguida, pues hay que pensar en otros diagnósticos diferenciales, y si hay menos compromiso, pues también. Y esto sería en la secuencia T2, y en la secuencia T1 lo que vamos a encontrar es esta sería una resonancia magnética en una secuencia T1 en un corte sagital. Lo que vamos a ver es esta hiperintensidad que vemos acá, con una captación del medio de contraste a nivel de la médula, como se describe, pues como se ve en esta imagen que está acá. Vamos a hablar de la neuritis óptica relacionada con la enfermedad contra antiacopolina 4. Entonces, acordémonos que tienen como diferentes clínicas, que más adelante también las vamos a
a nombrar nuevamente. Entonces, lo primero, generalmente estos pacientes que tienen una neuritis óptica relacionada con antiacoprina 4 tienen mayor compromiso de la visión y la probabilidad de bilateralidad también es bastante alta. La característica que tienen los pacientes que tienen neuritis óptica por enfermedad con antiacoprina 4 es que va a producirse una alteración del nervio óptico, principalmente en los segmentos posteriores o cerca al quiasma óptico, como vemos en esta imagen que tenemos acá. Si queremos ver si hay compromiso del nervio óptico, es importante tener la resonancia en ambas secuencias, tanto en T1 como en T2. En T1 se permite pues verlo con mayor precisión, generalmente en un 94%, y en T2 hasta en un 84%. La característica que tienen esos pacientes que tienen neuritis óptica por estas enfermedades es que tienen un pobre pronóstico y generalmente a veces no responde muy bien al tratamiento. Entonces, en esta imagen que tenemos acá, que es una resonancia magnética en una secuencia T2, en un corte axial, lo que vamos a ver es que hay un aumento de la intensidad, ¿sí? Un aumento del tamaño del nervio óptico en esta zona, en la parte pues ya distal a lo que sería la cavidad orbitaria. Muy cerca pues al quiasma, que serían las características de la neuritis óptica en estos pacientes. Una vez tenemos al paciente, una vez nos llegó el paciente, ya tenemos la clínica, ya le hicimos el examen físico, ahora tenemos que cumplir unos criterios diagnósticos para poder establecer la enfermedad. Y para eso, esos criterios, como les dije anteriormente, se crearon en 2015 por un grupo de expertos. Y tenemos como dos escenarios clínicos diferentes. El primer escenario clínico es el paciente que tiene los anticuerpos antiacoprina 4 positivos, y para él solo necesitamos que tenga un espectro clínico de los que hablé anteriormente que sea positivo. Tenemos antiacoprina 4 con neuritis óptica, una mielitis aguda o una alteración del área postrema, y tenemos que el paciente pues ya le podemos colocar un diagnóstico de un espectro de desórdenes de neuromielitis óptica. Y tenemos el segundo escenario clínico, que es el paciente que tenemos que sus anticuerpos antiacoprina 4 son negativos o que no conocemos ese estado de los anticuerpos. Entonces, en ese escenario clínico tenemos que tener dos características clínicas positivas, sea la neuritis, la mielitis con otras alteraciones, digamos, en el área postrema, más alteraciones en la resonancia magnética, como las que le nombré anteriormente, alteraciones en el nervio óptico o alteraciones en la médula espinal. Si cumplimos esas dos características, tanto clínicas como radiológicas, también podemos hacer un diagnóstico de un espectro de desórdenes de neuromielitis óptica. Una vez hicimos el diagnóstico, entonces, ¿qué más le vamos a hacer al paciente? Entonces, estamos sospechando que el paciente tiene un espectro de enfermedad de neuromielitis óptica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a saber qué laboratorios tenemos que pedirle al paciente. Entonces, lo primero es saber que tenemos que pedirle niveles séricos de inmunoglobulina G de antiacoprina 4. Hay otra cosa que es importante saber, es que tenemos diferentes maneras de medir los anticuerpos contra antiacoprina 4. Generalmente son la inmunofluorescencia, el ELISA y los que son envasados en células. Y pues acá hay unas diferencias bastante importantes y hay que tener claras. Si tenemos la posibilidad en nuestro laboratorio de un análisis basado en células, es mucho mejor y me va a dar mayor rendimiento tanto para sensibilidad como para especificidad. Con inmunofluorescencia y con ELISA la especificidad es muy alta, pero la sensibilidad no es tan alta. Entonces, generalmente tenemos sensibilidades hasta un 65%, pero en análisis basado en células, que lo que hace es mirarme el aspecto conformacional de la proteína, se ha encontrado que tiene rendimientos diagnósticos tanto como llegando casi a un 75% de sensibilidad. Y acá, esto es una de las características por las cuales la enfermedad ahorita se diagnostica más comparado con hace unos años, porque tenemos nuevos métodos que nos permiten hacer unos diagnósticos mucho más precisos. Lo otro es que si sospechamos la enfermedad y tenemos que la prueba me salió negativa, podemos solicitar una prueba nueva para certificar o confirmar si realmente tiene la enfermedad o no el paciente. Y lo otro es que si nosotros le colocamos esteroide al paciente, la probabilidad que esta prueba me salga positiva va a bajar mucho, porque eso depende de la cantidad de anticuerpos que tengamos y esto puede alterar el rendimiento de la prueba. Este anticuerpo me sirve para el monitoreo de la enfermedad, o sea, me permite ver si está controlándose o no dependiendo del tratamiento, pero no se ha encontrado que nos sirva para como un medidor que nos diga si el paciente va a desencadenar una recaída o no. Entonces, ¿cuáles son los pacientes a los que les vamos a pedir antiacoprina 4? El paciente que tenga un compromiso de una mielitis transversa, que tenga más de 3 segmentos comprometidos en la médula espinal, que tenga una mielitis aguda, idiopática sin características de esclerosis múltiple, que tenga una neuritis óptica, sea unilateral o bilateral. Esos síntomas relacionados con el área postrema, de náuseas intratables, vómitos intratables e hipo intratable, un síndrome diencefálico, que es una complicación que se produce en el hipotálamo, en el cual el paciente va a estar muy, muy delgado a pesar que tenga una ingesta calórica adecuada,
Y el paciente, que eso es muy importante decirlo, el paciente que se le inició tratamiento para esclerosis múltiple, pero vemos que empeoró. ¿Y esto por qué? Porque muchos pacientes, como se consideraba anteriormente que era una enfermedad similar, se puede confundir. Y se ha encontrado que hasta en el 40% de los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple están mal diagnosticados y realmente es una enfermedad de espectro de neuromielitis óptica. Y la importancia es que si colocamos el tratamiento para esclerosis múltiple, vamos a empeorar el cuadro clínico del paciente. Entonces, como les dije anteriormente, si buscamos o hablamos de anticuerpos antiocoprina 4 con el método basado en células, vemos que la sensibilidad del 76.6 y una especificidad del 99.8%, que es muy bueno. Y otra de las características de esta enfermedad es que esos pacientes tienen un 50% de recaídas a los 12 meses. Adicional a eso, tenemos que solicitarle un análisis de líquido cefalorraquídeo al paciente, y esto pues con la ayuda de los otros servicios que contemos en nuestro hospital o en nuestro grupo de trabajo. Y la característica de este líquido cefalorraquídeo es que tenga una pleocitosis, o sea, un aumento del número de células hasta en el 35%, con mayor presencia de neutrófilos y eosinófilos. No se requiere un análisis de las anticoprinas 4, ¿por qué? Y esto no lo nombré en la fisiopatología, es que los anticuerpos se producen en la sangre, se producen, digamos, en nódulos linfáticos y no se producen directamente en el sistema nervioso central. Aunque esos se encuentren aumentados durante la fase de la enfermedad, no hay beneficio en tomar una prueba a nivel del sistema nervioso central, porque tenemos que los anticuerpos se producen principalmente en periferia. Adicionalmente, tenemos pues altos niveles de interleucina 6, y también podemos encontrar presencia de bandas oligoclonales positivas, más o menos hasta el 15% de los pacientes, y pues esto sirve como para diagnóstico diferencial de una esclerosis múltiple. Y el tercer examen que debemos solicitar sería los anticuerpos contra mielina de los oligodendrocitos, y esto en parte porque se sabe que los pacientes que tienen una enfermedad en las que se sospeche un espectro de enfermedades de neuromielitis óptica, hasta el 80% de los pacientes van a ser positivos para los anticuerpos anticoprina 4, pero tenemos ese 20%, ese 30% en el cual los pacientes no van a ser positivos, y por eso es importante solicitar estos anticuerpos, que son los de mielina. Generalmente esos pacientes que fueron negativos, o sea, ese 30%, el 40% van a ser positivos contra esa membrana, contra esa glicoproteína de mielina de los oligodendrocitos. Y esta mielina tiene unas características importantes y relevantes, que solo me representa el 0.05% de la mielina del cuerpo. ¿Y eso por qué? Porque es la mielina que es más externa, que recubre, el resto de mielina que se encuentra alrededor de los axones de las neuronas. Y con la característica que tiene, que al encontrarse pues en su periferia, pues es mucho más frecuente pues que presente anticuerpos contra ella. Generalmente estos pacientes que tienen anticuerpos contra mielina de los oligodendrocitos tienen casos que son reversibles, algunos, no todos, y una de las diferencias que también tenemos con la otra es que es muy raro que se asocie a enfermedades autoinmunes. Y por último tenemos que solicitar una resonancia que va a ser magnética, una resonancia contrastada de cerebro, tanto de columna cervical como torácica, como de nervio óptico. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces acá en esta resonancia magnética que tenemos en una secuencia T2, de una columna que es cervical, lo que vamos a ver es que hay unas regiones de hiperintensidad en la médula espinal, como vemos acá, en más de 3 segmentos de nuestras vértebras. Por eso pues se puede hacer con la clínica, y con los hallazgos se hace un diagnóstico de la enfermedad. Adicionalmente, en esta sería una resonancia en una secuencia T1, en un corte sagital, y aquí lo que vamos a ver es que hay unas lesiones hipointensas, como vemos acá. Esas lesiones hipointensas, digamos, cuando no se ve con medio de contraste, me hacen pensar de que el paciente está sufriendo necrosis a nivel de la médula espinal. Adicionalmente, cuando hacemos la secuencia T2, igualmente aquí vamos a ver áreas de hiperintensidad. Acordarnos que no solo se va a encontrar en la médula, sino que puede tener una diseminación rostral o ventral, y pues acá tener mayor compromiso, como vemos, del tallo cerebral. Y lo otro es que permite, digamos, en el caso, en los pacientes que han tenido múltiples episodios de neuromielitis óptica, mirar cómo está tan comprometida la médula espinal del paciente. Entonces, lo que vemos acá en esta resonancia magnética en una secuencia T2, también de una columna, en un corte sagital, lo que vemos es que hay una atrofia de esta columna, de esta médula espinal, como se ve acá. Adicionalmente, necesitamos también ver el nervio óptico, y para eso utilizamos la resonancia, pues, sea pues una resonancia de nervio óptico o de órbitas. Entonces, acá lo que vamos a ver es en estos pacientes, digamos, sería una resonancia magnética en una secuencia T1 con medio de contraste, y lo que vamos a ver es que va a haber un aumento de la intensidad y un aumento de la captación del medio de contraste de este nervio óptico, ¿sí? En este caso, pues, en un corte sagital. Y si miramos en los cortes axiales, pues vamos a encontrar lo mismo, un aumento de la intensidad y una captación del medio de contraste cuando miramos T1. Recordarnos que solo las secuencias T1 son donde miramos contraste. Y pues en esta otra resonancia lo que vamos a ver es un mayor compromiso cerca al quiasma, como vemos acá, de este nervio óptico derecho.
Listo. Adicionalmente tenemos otros exámenes que podemos solicitar y para eso también tenemos el OCT. Pero el OCT no tiene como no nos sirve para diagnóstico, sino nos sirve como para seguimiento del paciente y para mirar qué tan comprometido estuvo este paciente posterior a que presentó el cuadro o la recaída de la enfermedad. Y lo que se ha encontrado es que esos pacientes que tienen espectro de enfermedades de neuromielitis óptica, hay una disminución de la capa de fibras nerviosas retinales en el grosor, perdón, de la capa de fibras nerviosas. Como vemos acá, inicialmente no hay una alteración, pero posteriormente, a medida que va pasando el tiempo, digamos a los 4 meses, ya vemos que estos van disminuyendo y una vez la enfermedad se hace un poco más crónica y a medida que presente más episodios de neuromielitis óptica con compromiso pues, de nervio óptico, vemos que el grosor pues, va a disminuir. Ahora también se está buscando hacer como una correlación con el angio-CT. Aquí todavía hay muchos estudios que están estudiando y todavía pues no hay nada que nos permita como decir si es una enfermedad por esclerosis múltiple o si es una enfermedad de neuromielitis óptica. Entonces, lo que ellos han encontrado, digamos, en algunos estudios que tienen muy pocos pacientes, alrededor de 20 a 15 pacientes, es que de alguna manera en unos próximos años se podrá hacer, digamos, va a servir como la proteína, pues como el anticuerpo antiacoprina 4 va a servir el angio-CT. ¿Por qué? Porque han encontrado que en algunos pacientes, digamos, si comparamos la esclerosis múltiple con los anticuerpos positivos contra la glicoproteína de membrana del oligodendrocito, generalmente estos pacientes tienen una disminución del calibre arterial y tienen una alteración en el tronco vascular a nivel peripapilar, y que eso se ha encontrado que es mucho más frecuente en los pacientes que tengan anticuerpos contra glicoproteína del oligodendrocito comparado con los pacientes que tengan esclerosis múltiple. Adicional a ello, como sabemos, pues esos angio-CT lo que miden es como miden como la cantidad de vasos que se pueden, pues por así decirlo, la cantidad de vasos que puede tener a nivel de la coroides, tanto en el plexo superficial como profundo, y lo que ellos han encontrado en esta enfermedad de la glicoproteína es que hay una alteración a nivel macular, donde vemos que hay una menor densidad tanto en el plexo superficial como en el plexo profundo. Entonces ellos proponen que se necesitan muchos más estudios para mirar como un segundo mecanismo fisiopatológico que me permita entender la enfermedad y que no solo esté relacionado con ese proceso de daño de mielina, sino también con un proceso vascular, pero pues todavía no hay nada concluyente y se necesitan muchos más estudios para poder llegar a una conclusión clara. Una vez decimos, ya tenemos la clínica del paciente, ya tenemos el diagnóstico del paciente, ya le tomamos las ayudas diagnósticas al paciente, entonces ahora lo que tenemos que hacer es tratarlo. Y para ello tenemos dos tipos de opciones clínicas que le vamos a dar al paciente. El primero es un tratamiento en la fase aguda. Ese tratamiento está encaminado a disminuir los síntomas o la severidad del ataque que tenga el paciente, y para ello utilizamos la metilprednisolona a dosis de 1 gramo intravenoso por 3 a 5 días, continuando con esteroide oral. Con esto lo que buscamos es que haya una remisión del ataque y disminuir la cantidad de anticuerpos que se presenten que se presenten en la sangre. Lo que se ha encontrado es que si uno se retrasa en empezar este tratamiento, va a haber una mayor probabilidad de ceguera a una semana. Si retrasamos más de una semana, la probabilidad de que el paciente haga ceguera es muchísimo más alta. Adicional a eso, tenemos que si el paciente no me respondió bien a los esteroides, tenemos una segunda opción terapéutica, y es la plasmaféresis. La plasmaféresis se utiliza para casos refractarios, y lo que se ha encontrado es que la plasmaféresis lo que hace es sacar todas esas citoquinas, sacar las interleuquinas, sacarme esos anticuerpos a través de esta ayuda terapéutica, y de esta manera me reduce los síntomas del paciente y me mejora pues la clínica del paciente. Lo que se ha encontrado en algunos estudios es que utilizar las dos me ayuda muchísimo mejor a controlar los síntomas del paciente comparado con utilizar, digamos, solo esteroides o solo plasmaféresis, pero esto solo se utiliza en caso de que no mejore el paciente con esteroides. Después de que tratamos al paciente de forma aguda, también tenemos que hacer un tratamiento de mantenimiento. La importancia del tratamiento de mantenimiento es disminuir la discapacidad de este paciente si genera otra nueva crisis y disminuir la mortalidad, al igual que las recaídas que puede presentar el paciente. Entonces, para algunos autores, este tratamiento de mantenimiento debe durar 5 años en el caso de pacientes que tengan mielitis, pero otros dicen que no, que el riesgo de que el paciente vuelva a tener una mielitis o que vuelva a tener una neuritis óptica y de mayor pérdida de neuronas es tan alto que esos pacientes deberían continuar de por vida con su tratamiento inmunosupresor. Y acá pues habrá pues los riesgos y beneficios de cada plantear pues cada tratamiento pues para el paciente. Entonces, ¿cuáles son algunos de los tratamientos que más se utilizan? Uno de los que más se utiliza es el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal contra los linfocitos B, y lo que se ha encontrado es que mejora la discapacidad en un 90% y que previene la recaída en un 60% durante 5 años. La azatioprina es inferior al rituximab y previene la recaída más o menos en un 50% de los pacientes a 12 meses, y el micofenolato se usa en similares opción a la azatioprina, pero vemos que es menos efectivo comparado con el rituximab. Adicional a eso, están estudiando múltiples
medicamentos pues, para poder decir qué vamos a utilizar para esta enfermedad, ya que genera una gran morbimortalidad en los pacientes. Entonces, acá es prácticamente la misma imagen que les mostré al inicio de la fisiopatología. Entonces, acá lo que se ha buscado es alterar una zona en específico para alterar el desarrollo de la enfermedad. Entonces, como les dije anteriormente, acá tenemos pues los linfocitos. Acuérdense, se aumentan las interleuquinas me generan mayor cantidad de células B, esas células B se convierten en células plasmáticas, las células plasmáticas producen los anticuerpos, esos anticuerpos se van a unir al sitio donde se encuentran los pies de los astrocitos, ¿sí? Y de esa manera es que se desencadena la enfermedad, pues se daña el astrocito y se daña pues el oligodendrocito y después la neurona. Entonces, uno de los primeros sitios que han encontrado y el medicamento que es más efectivo para controlar los síntomas del paciente es ese anticuerpo monoclonal que es el eculizumab. Ese anticuerpo monoclonal lo que hace es inhibir el complemento. El problema de este medicamento es que al utilizarlo me favorece la infección por bacterias que son de tipo encapsuladas, como la bacteria relacionada con meningitis, Neisseria meningitidis, creo que se llama así, si no estoy mal. Y el otro problema que tiene este medicamento es que su costo es demasiado alto y generalmente el tratamiento por un año vale alrededor de $720,000. El siguiente medicamento que tenemos es el tocilizumab y el satralizumab, que son inhibidores de la interleuquina 6. Entonces, si inhibimos la interleuquina 6, pues paramos la producción de anticuerpos porque se disminuye la cantidad de células B y de células plasmáticas. La diferencia entre el tocilizumab y el satralizumab es que el satralizumab tiene una mayor como bioequivalencia o mayor biodisponibilidad comparada con el tocilizumab. Y lo otro malo pues que tiene este medicamento es que su costo también es muy elevado y generalmente es de $210,000, y lo que se ha encontrado, digamos, diferenciando los dos tipos de medicamentos es que el eculizumab, como lo dije anteriormente, me permite mayores tiempos libres de enfermedad, y el tocilizumab, lo que se ha encontrado, y el satralizumab es que tiene mejores resultados para la discapacidad del paciente. Y por último tenemos el inebilizumab, que lo que hace es inhibir esa gran cantidad pues, de células beta, pero también tiene el problema que es muy costoso, generalmente vale unos $400,000 el año de terapia del paciente. Y como vemos, son terapias que son muy costosas y que pues, en un medio como el de nosotros sería bastante difícil mantenerlas. Ya casi para terminar, vamos a hablar de la enfermedad pues, relacionada con glicoproteína de mielina de los oligodendrocitos, y generalmente esa se expresa en la membrana de los oligodendrocitos, como les dije anteriormente, y en el recubrimiento de mielina, el sistema nervioso central en su parte más externa. Es positiva en el 40% de los pacientes que tienen anticuerpos anticoprina 4 negativos, y su presentación clínica más frecuente es que estos pacientes generalmente debutan con una neuritis óptica, y hasta en el 50% de los casos esa neuritis óptica es de tipo bilateral. Y también se presenta en niños y pues, en personas de edad. Generalmente el compromiso, a diferencia del anterior, como vamos a ver posteriormente, es que el compromiso en el nervio óptico generalmente es más anterior, y al ser más anterior, pues también se ve comprometida la cabeza del nervio óptico. Entonces estos pacientes pueden tener papilitis a diferencia de los otros. Una de las características que tiene esta enfermedad y la que la hace diferente de los anticuerpos anticoprina 4 positivos es que es una enfermedad de tipo monofásica, y esto quiere decir que el paciente solo puede tener un escenario, debutó, solo hizo un cuadro clínico y no volverse a presentar. Pero todavía no es claro por qué ocurre esto. Entonces, la presentación clínica, como les dije anteriormente, lo más común es que tenga una neuritis óptica, y lo segundo más común es que tenga una mielitis o una encefalomielitis aguda diseminada. Generalmente se asocia pues, a compromiso anterior del nervio óptico y mayor bilateralidad. El 40% de los casos, como lo nombré anteriormente, se relaciona con un proceso de infección o de vacunación, y también importante que hasta un tercio de los pacientes pueden tener lesiones subcorticales, pero que son diferentes a las lesiones que podemos encontrar en esclerosis múltiple. Entonces acá la fisiopatología de la enfermedad, eso es lo que quiero que vean. Entonces acá se producen los anticuerpos contra la glicoproteína y van a afectar directamente el oligodendrocito. Entonces aquí lo que vamos a ver es que hay un daño del oligodendrocito primario, ¿sí? A diferencia de la enfermedad con anticoprina 4, que hay un daño secundario porque se dañan los astrocitos. Entonces generalmente estos pacientes tienen grandes tasas de recaídas del 44 al 84%, la discapacidad es bastante importante del 50 al 80%, pero algo que sí hay que tener presente es que los pacientes que tienen esta enfermedad tienen mejor pronóstico visual y de discapacidad comparado con los pacientes que tienen enfermedades por anticoprina 4 positivos. Entre las ayudas diagnósticas pues son muy similares. Vamos a pedir el análisis de líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar también pleocitosis, o sea, aumento del número celular. El 90% de los pacientes no presentan bandas oligoclonales, muy similar a lo que encontramos en la otra enfermedad. Y lo otro es la detección de los anticuerpos contra glicoproteína de membrana de los oligodendrocitos, el cual tiene una especificidad muy alta, pero su sensibilidad no es alta, alrededor del 98 al 100%. Y acá también es muy importante el tipo de análisis que se utiliza.
sea ELISA o sea basado en células, y es muy importante que sea basado en células o celular. ¿Por qué? Porque se ha encontrado pues, que tiene mejor rendimiento diagnóstico, al igual que en antiaquaporina 4. Entonces uno debe tratar de buscar que sea este tipo de herramienta diagnóstica. En el hospital universitario yo averigüé, este examen no se toma directamente, sino que se manda a otro laboratorio, y más o menos el costo que tiene estos anticuerpos es de alrededor de 1.500.000, 1.600.000 pesos. Son los hallazgos que vamos a encontrar en la resonancia magnética. Entonces, lo usual es que encontremos una bilateralidad pues, que sea más frecuente, casi en la mitad de los casos. Y si vemos esta resonancia magnética en una secuencia T1 en un corte que es de tipo axial, vamos a ver un mayor compromiso a nivel de este nervio óptico, como vemos acá, con un gran aumento de contraste perióptico, como se ve en esta imagen, ¿sí? Se ve gran aumento de ese contraste perióptico en ambos nervios ópticos. Y lo otro, pues en este corte, y en una secuencia T2 en un corte coronal, vemos que el nervio óptico derecho, este paciente está comprometido, porque si vemos, lo comparamos, tiene un aumento de intensidad comparado pues, con el nervio óptico contralateral. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para esta enfermedad? Pues no hay como algo definido, no hay una guía que nos permita hacer como un diagnóstico ni un tratamiento. Entonces hay muy poca información, debido a que esta enfermedad se empezó a clasificar desde hace poco como una enfermedad diferente. Lo que se recomienda es usar esteroides por más o menos 6 semanas. El uso de inmunomoduladores es controversial y solo está recomendado si el paciente presenta un segundo ataque, y los que se han encontrado que son como más efectivos son el micofenolato y el rituximab. Si comparamos el rituximab con el espectro de enfermedades por neuromielitis ópticas con anticuerpos antiaquaporina 4 positivos, vemos que estos solo logran el 33% de remisión a 2 años de tratamiento, comparado con la anterior enfermedad, que es más o menos de un 60%, y el micofenolato, pues dicen que es más efectivo para disminuir las tasas de recaídas. Para esa enfermedad faltan muchos estudios que permitan comparar si realmente estos inmunomoduladores son efectivos, o si algunas de las terapias con anticuerpos monoclonales son más efectivas y puedan controlar esta enfermedad. Adicional a eso, encontré este artículo pues, que utiliza o da una recomendación del manejo que se le debe dar a los pacientes en este momento que nos encontramos en una pandemia, y en un paciente pues, que tenga COVID. Entonces tenemos el paciente que tiene síntomas para neuromielitis óptica, sospechamos si tiene COVID o no. Si lo tiene, debemos solicitar los estudios iniciales para descartar como severidad de la enfermedad, y si tiene la enfermedad, utilizamos esteroides a dosis de 1 gramo o 1 gramo al día por 5 a 7 días. Es importante siempre tener presente que si el paciente tiene una segunda infección, se debe tratar con antibióticos, pues porque puede aumentar la mortalidad del paciente, y si el paciente no me mejora, se lleva a un proceso de, perdón que se me fue el nombre, de plasmaféresis para lograr el control de la enfermedad. Entonces es importante la plasmaféresis porque me ayuda a controlar tanto los síntomas de la neuromielitis óptica, como también a barrerme todas esas citoquinas que se encuentran aumentadas en los pacientes que tienen COVID. Y si ya no mejora, el paciente se le coloca una inmunoglobulina G. En cambio, pues si el paciente no tiene COVID, se empieza los esteroides de una vez y se mira si el paciente mejoró o no mejoró. Si el paciente no mejoró, lo que vamos a utilizar es esta inmunoglobulina G, y si el paciente tiende a tener síntomas inmunológicos, lo que vamos a utilizar son estas plasmaféresis. Acá lo que quiero que veas es como la diferencia que tienen estos dos tipos de enfermedad. Entonces, generalmente los anticuerpos antiaquaporina 4 son pacientes que tienen una edad de 40 años, los que son contra la glicoproteína de membrana son generalmente pacientes más jóvenes. Como vemos, la tasa de relación por género es mucho mayor en antiaquaporina 4, de 9 a 1 comparada con 1 a 1. Vemos que hay mayor prevalencia en asiáticos y en raza negra, aquí todavía no hay nada estudiado, y las características clínicas más relevantes es que la neuritis óptica, como les dije anteriormente, va a estar principalmente en la parte posterior del nervio óptico, y en esta principalmente en la parte anterior. Realmente estos pacientes tienen mayor mielitis, y aquí casi no hay mielitis comparado pues con el otro cuadro, y lo otro es que la severidad es mucho mayor en el cuadro de antiaquaporina 4 comparado con el cuadro de compromiso de los oligodendrocitos. Ya para terminar, tenemos un diagnóstico diferencial de neuritis óptica, la típica, en neuromielitis óptica, y en un paciente que tiene una enfermedad relacionada con glicoproteína de la membrana del oligodendrocito. Entonces, lo que vamos a ver acá primero, la edad del paciente en una neuritis típica usual es de más o menos 20 años, en neuromielitis de 30 a 40, y acá puede ser o en niños o en pacientes que tengan más o menos 30 años. La predisposición por sexo, como vemos en típica y en neuromielitis óptica, generalmente principalmente compromete el sexo femenino, y en esta enfermedad pues no es tan marcada la diferencia. La neuritis óptica y la esclerosis múltiple se presentan más en personas de raza blanca, a diferencia de la neuromielitis, que es en personas de raza negra o en asiáticos, y pues aquí no hay diferencia por etnia. Importante, el dolor es muy llamativo tanto en la típica como en la relacionada con oligodendrocitos. El edema de disco, lo más común es que la encontremos
de enfermedad relacionada con oligodendrocitos, por lo que les dije anteriormente, por un mayor compromiso anterior del nervio óptico, y la pérdida visual es mucho más marcada en estos dos tipos de enfermedad. Al igual que la pérdida o la pérdida de la visión, pues porque hay mayor compromiso en el nervio óptico y porque sabemos que tiene un peor pronóstico porque responden peor al tratamiento. Como vemos, el riesgo de ceguera es muy alto en estos dos tipos de enfermedad, principalmente los que son por antiacoprina 4, comparado, digamos, con una neuritis óptica típica. Y la recuperación visual, al igual, es muy favorable en estos pacientes y poco favorable en estas dos clases de pacientes. Entonces, ya para el pronóstico y para esta es la última diapositiva, es una enfermedad que genera altos índices de discapacidad. Cerca del 50% de los pacientes van a tener una alteración visual o motora severa a los 5 años del diagnóstico, y en un estudio alemán de 871 pacientes se encontraron que solo el 22% tuvieron una recuperación clínica completa posterior al primer evento, y las tasas de mortalidad son del 25 al 50%. Es todo, muchas gracias. Diego, gracias a ti. Pues quisiera resaltar la importancia del tema nuevamente. Nosotros como oftalmólogos pues tenemos la responsabilidad de diagnosticar la neuritis óptica, y muchas veces estos pacientes debutan con la neuritis óptica antes de tener síntomas neurológicos. Entonces, si no tenemos la capacidad de detectarla y hacer una buena referencia del paciente, este paciente se le va a retrasar su diagnóstico y va a tener un peor pronóstico neurológico. ¿En qué consiste hacer una buena referencia del paciente? Quiere decir que lo vamos a remitir a un servicio donde tengamos disponible un resonador para tomar resonancia cerebral, y si es necesario tenemos la sospecha también columna, que tengamos un neurólogo y se puedan hacer los estudios de laboratorio necesarios. Pues todavía pasa, a pesar de que los neurólogos ya todos deberían pues estar muy actualizados en esto, todavía nos pasa que hay sitios donde al paciente le toman la resonancia de cerebro y le dan salida. Incluso si tiene una resonancia de órbitas sin realce del nervio óptico, dicen que eso no es una neuritis óptica. A veces les ponen los esteroides, a veces no, y les dan salida sin más estudios. Entonces debemos ser muy perseverantes en indicar cuáles son los estudios que queremos para nuestro paciente. Y no es suficiente tomar una resonancia cerebral y poner unos esteroides, porque puede que el paciente pues no tenga esclerosis múltiple, pero pueda estar cursando con esta otra patología, que por cierto en nuestro medio es muy frecuente porque la población de afrodescendientes en Cali es muy alta. Entonces la esclerosis múltiple en los anglosajones es más frecuente, pero en nuestra raza no. Entonces debemos poner en la remisión que queremos que, si la resonancia sale normal, al paciente le hagan una punción lumbar para medir bandas oligoclonales, le tomen la resonancia de columna y se le tomen los anticuerpos antiacuaporina 4 en primera instancia, y los anticuerpos anti-MOG estarían indicados cuando todo resulta negativo y tenemos una sospecha por la clínica del paciente. Entonces, todo eso lo debemos poner en la historia. Fíjense que dependiendo de qué patología neurológica hay, de eso depende el tratamiento. Antes a todos los trataban igual, todo era esclerosis múltiple, les ponían interferón y estos pacientes seguían empeorando en su curso neurológico y hacían recaídas visuales. Entonces ahora se sabe que cada patología tiene un tratamiento ideal, y por lo tanto sí se debe hacer esta diferenciación de la patología neurológica de base antes de decidir un tratamiento. Para eso necesitamos un neurólogo muy experto en el área, ojalá fuera un neurólogo inmunólogo, para que hagan un estudio muy profundo y se defina bien cuál es la patología de base. Muchas gracias, Ana Milena. Y Diego, excelente presentación. Quiero felicitarte porque realmente en te sujetaste al tiempo y hiciste énfasis en todos los aspectos, y se da uno cuenta que hiciste la charla preparándote para tratar los pacientes o con la experiencia de haberlos tratado. No es una charla teórica en el aire, y averiguaste cosas prácticas. Dentro de esto quería preguntarles dónde se hace plasmaféresis aquí en Cali, ¿en el HV y en alguna otra parte o dónde? Pero yo que sé, para el HV realmente no sé de otros lugares. En la Fundación Valle del Lili, doctora, también lo hacen. Ah, bueno.
porque es importante tener ese recurso, ¿no? Para los pacientes. Yo sé que en Estados Unidos lo hacen muy frecuentemente para muchas patologías, pero aquí no tenía información de dónde la hacían. Gracias. Sí, es que realmente aquí es un misterio el tema de la plasmaféresis, ni siquiera los neurólogos a veces la quieren indicar, a veces con sugerencia del oftalmólogo de pronto se inclinan y remiten al paciente a la fundación, pero no siempre se logra. Y lo otro pues que quería mencionar es que es muy difícil que al paciente le tomen todos los estudios que se necesitan porque son muy costosos. Entonces, ¿sabes? Por ejemplo, en el hospital universitario, es de los sitios donde más logramos que se hagan las cosas, pero se demora mucho y el paciente termina hospitalizado casi 20 días solo esperando que le autoricen los exámenes y se los tomen. O a veces hay que darle salida para que se los tomen por consulta externa. Y ni hablar de las EPS, pues que ni siquiera conocen el anticuerpo anti-MOG. En general devuelven la orden y dicen que eso qué es. Y hay que pues explicar con mucho detalle porque el examen todavía no se conoce y hay que mandarlo al exterior a que lo procesen y bueno, le ponen un poquito de trabas al paciente. No es fácil que tengamos todos los estudios siempre, ¿no? Pero pues tenemos que cada vez ser como más insistentes y pedirlos porque si no se piden el paciente nunca va a lograr tener un diagnóstico más preciso. Y lo que pasa es que aquí para nosotros todas esas cosas son costosas, pero si uno averigua en Estados Unidos, esas cosas son muchísimo más costosas. Y muchas veces los seguros que tienen los pacientes no los cubren. Entonces, pues tampoco pensemos que es un problema de nuestro sistema, es un problema, digamos, de lo costoso que se ha vuelto la especificidad en el tratamiento de las enfermedades en el mundo, ¿no? Y también del desconocimiento del personal administrativo de las entidades, porque la verdad es que ellos ni siquiera se toman el trabajo de buscar en internet qué puede ser eso que uno pidió, sino que simplemente devuelven al paciente y dicen que ellos no saben nada de eso. Y yo sé que sí se puede tomar porque a veces lo logro, o sea que sí existe el laboratorio que lo procesa, sí se puede enviar la muestra, sí se puede, solo que la parte administrativa pues no es muy fluida. Diego, me pareció también muy importante la correlación que hiciste con la epidemia del COVID y el tratamiento para estos pacientes. Me pareció muy bien traída a cuento en este momento. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ana y Diego, quería preguntarles, aunque lo han mencionado, de pronto que nos expandiera un poquito más en las pruebas, la dificultad para hacer las pruebas, ¿cómo logra? Pues yo estoy seguro que uno pone antimóvil y se lo devuelven, antiacuaporina y se lo devuelven la mayoría de los laboratorios. Entonces, ustedes dicen que en el hospital y en algún otro lado han logrado con algún otro laboratorio que les entiendan, que sepan. Y la segunda pregunta para Ana, en la práctica, cuando usted ve una neuritis óptica, ¿hay algo, aparte pues de lo que se ha mencionado, hay algo que le comience a hacer pensar, este puede ser una neuromielitis? Sí, doctor. Bueno, pues la primera pregunta es que la antiacuaporina 4 ya no tenemos casi dificultades. De pronto no se lo toman al paciente estando hospitalizado, ni siquiera en la Fundación Valle de Lili se los toman hospitalizado, sino que hay que darle la orden y por consulta externa se lo toman. Pero ese ya no tenemos tanto problema, se demora más o menos un mes en recibir el resultado, pero se hace. El antimog es el que apenas se está como conociendo. Por ejemplo, en Medellín y en Bogotá lo están haciendo bastante fácil. Aquí no. A mí me ha pasado que me han devuelto la orden, aunque yo no le pido ese examen a todos los pacientes. No es un examen de rutina. Pero para contestar la segunda pregunta es que si un paciente tiene una neuritis óptica bilateral, o es un hombre, o es un paciente de raza negra, o la neuritis óptica no cursó con dolor, todas esos son criterios de que la neuritis óptica es atípica y uno debería buscar neuromielitis óptica. Porque aunque vimos que es más frecuente en las mujeres, de todas maneras vemos que hay un alto porcentaje de hombres que con mayor frecuencia tienen neuromielitis que esclerosis múltiple. Entonces, la raza es muy importante porque los pacientes blanquitos tienen más incidencia de esclerosis múltiple, pero
los pacientes mestizos o de raza negra, es más probable que sea neuromielitis óptica, y en ellos yo sí les pido de entrada todos los estudios para neuromielitis óptica. En los demás depende más que todo de la presentación de la neuritis, y en eso es importante ver que un paciente con neuromielitis óptica generalmente no mejora cuando uno le pone el esteroide tanto como un paciente con neuritis óptica típica. A los 3 días, un paciente con neuritis típica de cuentadedos le pasan a 1 a 20-40. Pero un paciente con neuromielitis óptica sigue en cuentadedos, de pronto mejora 20-400, pero uno ve que el paciente se está quedando en agudeza visual con mucho deterioro, y eso es un signo de alarma que el paciente es mejor hacer estudios para neuromielitis óptica. El hecho de que recaigan, ahí tenemos un paciente que yo le remití hace no mucho, que tuvo una muy buena respuesta a esteroides y luego volvió a recaer, volvió a perder visión y se quedó con una pérdida de visión. ¿Eso podría ser un indicador de que estamos ante una neuromielitis o al inicio? Sí, doctor. La recurrencia más pronto también es otro signo de alarma. Incluso habiendo acabado de terminar los esteroides, vuelven y aparecen con los síntomas. Y de hecho, pues, este paciente yo le pedí los anticuerpos antiacuaporina 4 también por esa razón. Y también hay que tener en cuenta que cuando uno les pone esteroide oral, a veces recaen también con más frecuencia que si uno se lo pone endovenoso de entrada. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero sí, una recurrencia muy pronto puede hacer pensar en neuromielitis óptica. Muy bien. Además, el nervio queda peor. En neuromielitis óptica uno ve que la atrofia óptica es más severa, la pérdida en la capa de fibras nerviosas en el OCT es mucho más severa que en las neuritis típicas por esclerosis múltiple. Bueno, yo también quiero destacar la calidad de la presentación y hacerles caer en cuenta que un estilo de presentación es llenarse de citas y repetir uno detrás de otros decenas y decenas de artículos y mostrar decenas y decenas de artículos. Y es un estilo que muestra pues que la persona estudió mucho, pero que probablemente no tiene muy integrada la información, que no ha sido capaz de seleccionar qué es lo pertinente y qué es lo útil. Y el estilo que nos ha mostrado Diego hoy es el apropiado, es decir, es una persona que estudia mucho, eventualmente domina el tema y escoge y se apoya para lo que va a decir y tiene una línea de pensamiento, o sea, quiere decir algo y se apoya en estudios y en literatura para decir lo que quiere decir. Y eso hace que se cumpla con el tiempo, que la charla sea mucho más entendible, mucho más agradable y que le queden a uno mensajes mucho más, más grabados, ¿sí? Entonces, cada que un residente o un docente haga una presentación así, yo creo que tenemos que caer en cuenta de la importancia de esa forma de presentar. Diego presentó como no sé qué dice Ana Milena, pero como un experto, como un neurooftalmólogo, pareciera que le va a seguir los pasos a Ana Milena, ojalá sea así. Muchas gracias, doctor. Sí, Diego, muy bien, felicitaciones. Gracias, doctora. Felicitaciones, doctor Diego. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos. Listo, Ana Milena, le damos ya mate a la reunión. Qué bien que cumplan con el tiempo, con discusión y todo. Ok. Muchas gracias a todos. Eso, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Igualmente, buen día para todos.